Buenas tardes, mi nombre es José Ernesto de la Teja, yo también vengo de México. Para mí también es un gusto muy especial estar aquí con ustedes. Ya tiene varios años que Dios me ha dado la oportunidad de venir y para serles franco, esta vez yo no iba a venir, yo no tenía la intención de venir, pero ahorita yo viendo y escuchando todo lo que se ha estado dando en este tiempo, yo creo que sí sabía que Dios tenía que traerme, a lo mejor no tanto como para yo poder participar en esto, pero sí Dios ha hablado a mi corazón de darme cuenta. Yo, aunque fíjense, algún tiempo, yo como 6 años estuve en el Ministerio de Cárceles, lo dejé porque, pues, o sea, estamos sirviendo al Señor en otras áreas, otras cosas, y de repente, ¿no se escucha? ¿Eh? ¿Por mí o porque están hablando? Están hablando. Bueno, les pedimos de favor, si pudiéramos guardar silencio por los demás. Les decía entonces, aunque yo estuve 6 años yendo a cárceles, durante un tiempo estuve 1 año y medio yendo a tutelares, de repente dejé el camino del Ministerio de Cárceles, pero para mí ha sido una bendición estar escuchando lo que han estado compartiendo todos aquí y darme cuenta qué tan importante es ver todo junto lo que se ha estado dando, hablando referente a las cárceles, mi hermano. Si no me equivoco. No sé si ustedes lo han visto así, pero yo nunca había captado, por ejemplo, la clase que dio Carlomán, de la importancia de las cárceles, cómo ver juntar todos los profetas, los hombres de Dios que estuvieron presos, las cartas que se inspiraron, que los hombres se inspiraron ahí, que Dios les habló en las cárceles, el plan que Dios tiene, el propósito. Yo nunca lo había visto como hasta ahora, ¿no? Y eso me hace darme cuenta que no debo de olvidarme de los presos, ¿no? Como ahora sí, como todo el tiempo estamos hablando, no se olviden de los presos, que nos acordemos como si estuviéramos con ellos. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque de alguna forma está volviendo a guiar mi vista para yo seguir sembrando y trabajando en esta obra tan hermosa que está en el corazón de Dios, ¿no? Y yo bendigo la vida de todos ustedes, los que están yendo a cárceles y los que no están yendo a cárceles. Bueno, también de alguna forma yo creo que esta clase y estos tiempos van a hablarnos para enfocarnos y darnos cuenta de lo que es importante, ¿sí? Entonces, yo vengo de México y les agradezco por este tiempo y vamos a las 7 etapas del preso Jesús. ¿Sale? Quiero pedirles un favor, si me pueden ayudar a orar por ese tiempo. ¿Hace calor o son los nervios que estoy sudando? Ambas cosas. Es que les digo, o sea, yo no tenía planeado estar acá y sí son nervios. Ayúdenme a orar, por favor. Como que no. Parece que es la primera vez, como dice Gloria. ¿Sabe? Tiene 13 años que yo vengo cada año a Colombia. Y sí parece que es la primera vez que yo, pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y pues, ayúdenme a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por este tiempo, Señor, que te has venido trayendo la revelación de tu palabra, el anhelo de tu corazón, Señor, que tú quieres que se haga, avivando los corazones, trayendo corrección. Gracias, Señor. En esta hora yo me pongo delante de ti. Tú sabes, Señor, que yo no me siento capaz, Señor, pero dice tu palabra que nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que no permitas que nadie de los que estamos aquí salgamos como entramos, Señor. Y que todo este congreso, todo este tiempo, Señor, salgamos con unas fuerzas renovadas, con un espíritu renovado, con todo lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Nos exponemos a ti con todo el corazón. Gracias, Señor, porque veo mucho interés en esta gente, en este congreso en especial. Quizás es eso, Padre, porque veo realmente hambre y sed de ti para llevar tu palabra, Señor, a cada lugar, sobre todo ahí los presos. Porque dice tu palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia.
Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te pedimos que tú los bendigas y tú los llenes con tu palabra. Te damos gracias, Señor. Dice, las 7 etapas del preso Jesús. Tal vez muchos de los que sirven a Jesucristo en las prisiones nunca hayan estado presos, pero deben saber que Jesucristo, que está en nosotros, sí estuvo preso y Él entiende al que está, pues pasó por todas estas etapas que la mayoría de los presos pasan. Precisamente esa era una de las causas por las que yo no quería venir a este congreso, en especial en este, porque yo sabía que iba a estar especificado 100% al ministerio carcelario. Incluso cuando Alberto me dijo que si lo podía acompañar, por lo de Jaime que no venía, cuando yo vi lo que iba a dar, me lo dio unos días antes, dije, oye, brother, pero yo no estoy en el ministerio de cárceles, yo soy de las personas que creo que yo no me puedo parar a hablar aquí del perdón si yo no perdono, ¿verdad? Entonces yo en ese sentido yo sentía que no debía de compartir de esto. Entonces me dijo Alberto, es que sí estás sirviendo en cárcel. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque en cierta forma, aunque tú no estás involucrado siempre con las cosas que se hacen allá, entonces en cierta forma sí, pero al darme, y me dio a propósito yo creo que esta clase para darme cuenta de algo que es importante, que no es necesario que tú hayas estado preso como para ir a la cárcel, ¿no? Y es que en la iglesia donde yo iba antes, en un principio, en el grupo de jóvenes, fíjate, el pastor que yo tenía, cuando supo que yo iba a cárceles me dijo, ¿y tú por qué vas a cárceles? Si tú nunca has estado preso, ¿tú qué puedes decirles a ellos? ¿No? Yo me acuerdo que incluso le dije ese día gracias. Y ahorita se empiezan a bajar, ¿verdad? Le dije a Alberto, le dije, yo, brother, ¿sabes qué? Pues es que mi pastor me dijo que por qué voy a cárceles, que me prohibió que no fuera, ¿no? Y sabio, Alberto no me dijo que fuera en contra de mi autoridad, me dijo, no, hazle caso, está bien. Pero no más di una cosa, tú en tu tiempo libre tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Y le dije, pues sí, pues entonces ya la cárcel en tu tiempo libre. Y yo, pues así le hice, así estuve unos años yendo y todo eso. Pero quiera o no, esa semillita se me quedó sembrada, más el contexto que yo en mi pensamiento digo, ¿cómo vamos a hablar del perdón si no hemos perdonado? ¿Cómo hablamos de la fidelidad si somos infieles? ¿Con qué autoridad? Entonces Dios me deja ver que simplemente, aunque no haya estado preso, tenemos la palabra más bien segura, que es la palabra de Dios, para poder traer, y es la única que trae libertad al preso, ¿no? Y al darnos cuenta de esto, me doy cuenta del error en el que estaba, porque Jesucristo, sabemos y entendemos que Jesús está en nosotros. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño y matarle. ¿No? ¿Qué maldad, qué maldición? ¿Cómo podemos hacer para hacer que este hombre caiga? Y dice que qué criminal peligroso lo captarán a la primera, generalmente después del chivatazo. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Chivatazo? Cuando lo sapean. El que lo sapea. Cuando alguien lo traiciona y denuncia, andan detrás de sus pasos, planeando cómo y dónde prenderlo. Así, a Jesús le pasó lo mismo. El complot fue hecho por las autoridades espirituales más altas de su nación después de la traición de Judas. A través del... ¿Cómo? ¿Cómo dices? Zapatazo, ¿no? ¿Cómo dices? Los sapiazos. Al estar leyendo esto, quiero que me acompañen, si tienen su Biblia, al Salmo 22, por favor. ¿Cuántos saben de qué habla el Salmo 22? Bueno, varios saben, ¿verdad? Pero para los que no saben, allá dijeron el Salmo mesiánico. Es increíble, pero este Salmo se escribió 1000 años antes
de la crucifixión de Jesucristo, y es un salmo profético, donde está apuntando lo que iba a pasar el Mesías, donde está apuntando todo lo que, los padecimientos y los sufrimientos que iba a pasar Jesucristo, ¿no? Y vamos a ir viendo nada más algunas cositas ahí para que veamos cómo la palabra se cumple. Y entendemos que la gente se levantó para hablar de Jesús, se levantó para mentir, para difamar, para escarnecer, ¿no? Y vemos aquí en el versículo 7 y 8, en el Salmo 22, 7 y 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca. ¿Qué? Fuerte. En la cabeza. Sigan. Ok. Sáltense al versículo 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, ¿no? Entonces, lo primero que vemos ahí es que la gente se levantó para difamarlo, para decir cosas. ¿Ustedes creen que todo esto que pasó el Señor, Él no tenía el control de todo esto? Él sabía todo lo que tenía que pasar. Así yo creo que Él sabe de cada una de esas personas que están en la cárcel. Él sabe, decía aquí mi compañero compatriota, que su hijo está preso, y Él sabe ahora que Él llevó a su hijo a estar preso. ¿Por qué? Porque era la forma, a lo mejor, donde este joven se iba a entregar a Cristo. Y la verdad es esa. Uno de mis mejores amigos, Juan Mendiola, que es el misionero de Morelos, allá en México, era muy testarudo, muy duro en su forma de ser, muy violento, muchas cárceles pasó. Y él dice que el proceso de haber pasado por la cárcel fue el proceso que lo ablandó, porque si no jamás se hubiera entregado a Cristo. Y entonces cuando uno entiende eso, el mismo Jaime, ¿no?, siempre decía que si él hubieran dicho que atrás de esa puerta él iba a encontrar a Jesucristo, nunca se lo hubiera imaginado. Entonces Dios tiene control de todas las cosas, y yo creo que aún estas personas saben por qué Dios las tiene ahí, y ahí Dios quiere manifestarse. Como dice Alberto, no todos van a obedecer al Evangelio, pero los que obedezcan, eso es una bendición para nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver la segunda cosa que pasó Jesucristo, que fue la traición. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. Aquí Judas pensando hacer el negocio de su vida, ¿no? A través, ustedes de una vez les vamos a decir que de aquí ya no salen, de aquí se van a ganar, y quién sabe qué. Y entonces empezaron a meter ese temor, ese miedo, y empezaron con los interrogatorios a uno por uno. Fueron largos, las mismas preguntas al revés, te las preguntaban de una forma, de otra, te amenazaban, o sea, y era constante todo eso. ¿Ustedes creen que eso puede hacer daño? Las personas que nos enseñaban fotos de, por ejemplo, mis fotos les enseñaban a ellos, yo caminando en la calle, o sea, de mis amigos me enseñaban a mí en otros lados, o sea, nos estuvieron persiguiendo, vigilando, porque andaban cosas más pesadas de lo que imaginábamos nosotros, amigo. El punto aquí es que cuando van y empiezan a identificar, no nos señalaron y nos dejaron salir. Y aquí va esto. Yo voy a empezar conmigo. ¿Saben qué me pasó a mí? No sé. Pero yo llegué, mi mamá dice, bueno, sí me acuerdo más o menos, que me vestí de traje. Ese día me puse un traje, corbata, me dormí, hice una carta póstuma despidiéndome que me iba a morir. Esa sensación yo tenía. No estaba drogado, no estaba nada, o sea, eso era algo que pasó, y al día siguiente mi mamá llamó a todos a mi papá, o sea, todos ahí llorando. ¿Qué te pasa? ¿Por qué escribiste eso? No sé, nunca supe. Está leve, eso está leve. Uno de los que iba conmigo, Oscar,
a los días que salió terminó en el psiquiátrico. A los meses, yo creo que 3 meses, se aventó del 3er piso, se mató. O sea, ese hecho lo marcó. Dormía y dice su mamá que se levantaba pensando que lo estaban espiando, observando y todo eso, tenía esa paranoia. Y tanto fue que ya no aguantó y se aventó del 3er piso. El hermano del que inició todo esto, Ramón, un joven, de toda la bola que éramos, yo creo que era el más inocente de todos nosotros. Haz de cuenta como este jovencito que está aquí, más o menos. Es para que se den una idea. Alma de Dios. Una almita de Dios. Que se la pasaba jugando, miren, estábamos todos como del pelo, pero él siempre se juntaba con los chiquitos a jugar las chispas, ¿cómo le llaman aquí los juegos esos de maquinitas? Y era como niño, Ramón era como niño. Súper noble, siempre le invitaba las papitas a los niños, los chetos, o sea, las cosas ahí. Y nunca te hubieras imaginado qué pasó con él. Pero al poco tiempo él cada vez se involucró más en el alcohol, la droga, y en menos de un año él terminó un día. Ese día me acuerdo que me había ido a pedir una playera prestada en la mañana, y en la tarde lo de arresto violento, o sea, me tocó verlo ahí, como 20 patrullas alrededor, unas camionetas y bajándose un montón de gente. Y Miguel, el de abajo que vivía, me acaba de dar Ramón, que mató a unos ahí en los departamentos que vivíamos. Tomado con unos soldados, se peleó, se metió a la cocina, agarró un cuchillo cebollero y le metió como 30 puñaladas en la cabeza a uno. Al otro le metió como 20, ese no se murió, no me le sacó el ojo, no se murió, el otro sí murió. ¿Creen que no afecta psicológicamente, emocionalmente? ¿Por qué le afectó tanto a él? Porque a él sí le enseñaron la foto de su hermano muerto cuando lo había matado. Él fue el único que le enseñó. Entonces, luego pensamos, ¿por qué esa gente está como está, no? ¿Quién sabe qué tantas cosas viven en el camino? ¿Quién sabe qué tan dañado está la mente? Y Ramón, obvio, terminó en la cárcel, y por él yo estoy aquí. Lo mataron el 31 de diciembre del año pasado, que ayer lo matan, pero muere. Lo mataron hace un año. Por ello entré a la Fundación Emanuel, porque yo decía, cuando vi que estaban invitando para ir a la cárcel, yo dije, yo quisiera ir para ver si pudiera ayudar a mi amigo. Y pues Dios ahí me dejó, porque yo puedo compartir y decirles algo que creo que fuiste tú el que dijo, no sé si fue Carlos. Yo tengo más de 15 años de cristiano, me ha tocado servir en algunos lados, pero las experiencias espirituales, las más impresionantes y tremendas en el Señor, han sido dentro de la cárcel. No se comparan las experiencias que hemos tenido y las que llegué a vivir dentro de la cárcel como ninguna iglesia, en ningún lado. Yo veo eso de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les hacen esto? Él dice, ¿por qué les hacen esto? ¿En cuál vamos? El 6. Ramón, ya me acordé, entró a la cárcel. Y lo que estamos leyendo, ¿no? Que muchos cuando entran les dan el carcelazo y todo eso. Ramón no fue la excepción. Agarró una inyección, le metió insecticida y se inyectó, se quiso matar, no murió, terminó en el hospital. Pero se la mantuvo todo el tiempo que estuvo ahí drogado, porque no soportaban el estar presos. Muchos de los presos tienen que estar drogados constantemente para salirse de su realidad en la que viven. Otro, el 6. Para mí, en lo personal, fue el más tremendo de las cosas que Jesús pasó. Ahorita van a ver por qué. El abandono y el rechazo. Mateo 26 dice: entonces todos los discípulos, ¿qué? Dejándole.
Lucas dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Les habló otra vez Pilatos, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: ¿qué? Crucificado. Crucifícalo, o sea, mátalo. En otras palabras, mátalo, ¿no? Esta es la suerte que corre la mayoría de los presos que son recluidos poco a poco, y empieza a dejar todos, empezando con sus amigos, sus parientes, su esposa, sus hijos y hasta sus papás. Una de las cosas peores que le puede suceder a un preso es que su esposa lo deje, ¿no? Son muy pocos contados los que no son abandonados. También son rechazados, marcados injustamente por la sociedad misma que contribuyó para que él cayera en la cárcel. Jesús padeció lo mismo. Lo abandonaron sus más allegados y lo rechazó la multitud de muchos de los que él mismo antes les había hecho bienes. Jesús también sabe lo que un preso siente cuando es abandonado y rechazado. Las únicas personas que no abandonan al preso son sus mamás. Lo mismo sucedió con Jesús. María, su madre, permaneció cerca de él aún en su muerte y su sepultura. ¿Por qué les dije yo para mí que es uno de los más fuertes? El abandono, el rechazo, es un dolor que es diferente al dolor físico. Y es un dolor mucho más intenso y más fuerte que el dolor físico, ¿están de acuerdo? Si ahorita yo le pongo un cachetadón bueno acá al cardomán, a lo mejor sí le duele, ¿no? Pero a las 2 horas ya se le olvidó, un poco, ¿no? ¿Quién sabe? Van a echarle un día. Pero el abandono, ver que un hombre quede con la impotencia de que a lo mejor su esposa ya no va, que sus hijos ya no van, ese dolor es todo el tiempo, todos los días, constante. Pasan los días, los meses, los años y el dolor ahí está. Recordemos que Jesús era 100% Dios, pero sabemos que era 100% hombre, ¿no? Él sentía igual que todos nosotros, ¿sí o no? Okay. Jesús tuvo que pasar y ver la negación de saber que Pedro lo negaría 3 veces. Sus discípulos lo abandonaron. Su propio pueblo lo sentenció. Judas lo traicionó. Pero quiero que vean para mí cuál es el más importante. Les dije, no me lean el Salmo 22. Quiero que alguien me lea de atrás el Salmo 22, el versículo 1 y 2. Si tienen Biblia, véanlo, por favor. Otra persona que me vaya buscando Mateo 27:46. Si me hace favor. Mateo 27:46. ¿Salmo? ¿Quién lo tiene el Salmo? Pero primero el Salmo, si me hace favor alguien. Salmo 22, 1 y 2. ¿Por qué me has desamparado? Pateo de mi salvación y de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no responde, de noche y no hay para mí descanso. Gracias. ¿El otro? Levantaos, vamos, y se acerca el que me entregue. Amén. No. Mateo 27:46. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, te clamo de día y de noche y no respondes. Y no hay reposo para mí.
Y luego, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos teólogos piensan que el momento más difícil que Jesucristo pasó, todo lo que vemos es difícil y muy tremendo lo que pasó a Jesús. Es más, la película más acercada que han hecho de la vida de Jesucristo es La Pasión, ¿sí o no? Aunque es la más acercada en violencia, que hasta mucha gente no la pudo